vamos a empezar la clase el día de hoy, 20 de julio, ¿sí? Esperemos que se conecte alguien más en el transcurso de la clase. Vamos a empezar. El tema de hoy es un tema bastante agradable, bastante atractivo y bastante cotidiano, porque vamos a hablar de lo que es el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Bueno, voy a compartirles mi ventana, voy a compartirles mi pantalla completa para que vean qué es el movimiento. ¿Sí? Ok, ahorita va a cargar. Bien, ya está. Movimiento. Movimiento. Dice aquí. Benito, bienvenido Benito. Dice, además, dado que el Sol permanece parado, lo que aparece como movimiento del Sol es debido realmente más bien al movimiento de la Tierra. Eso lo dijo Nicolás Copérnico. ¿Sí? Eso dijo Nicolás Copérnico. Hoy en día sabemos que el Sol también se está moviendo porque todo el universo se está moviendo. Pero para nuestro sistema solar, el Sol es el que está parado y todo lo demás se va moviendo alrededor de él, ¿no? Y nosotros vemos aquí un aparente movimiento del Sol, pero porque es por el movimiento de la Tierra. Y esto lo podemos hacer un experimento. De hecho, esto lo van a hacer en un experimento. Van a agarrar una naranja. Y le van a dibujar más o menos, le van a dibujar los continentes, el continente americano, el continente europeo, el africano, el asiático, Oceanía, los polos. Lo van a colgar de un hilito y van a poner una lámpara, un foco de mano que está apuntando hacia la naranja. Lo van a poner a la distancia de que la más cercana posible que afoque media naranja. Y entonces le van a hacer que tenga un pequeño giro, van a mover tantito el hilo con las yemas de los dedos, le van a dar un poquito de giro a la naranja y van a ver que la luz en la naranja pues se va moviendo. Entonces, si nosotros nos ubicáramos dentro de la naranja, lo que veríamos que se mueve es la lámpara, ¿sí? La lámpara es lo que vemos que se mueve y no la naranja, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo que la lámpara está fija y la naranja va a estar dando el efecto del día y la noche en la Tierra, ¿no? Va a estar dando el efecto del día y la noche. Eso me lo graban con su celular y me mandan el videito. Pues lo van a ya después que termine de eso me mandan el video y ya después se pueden comer la naranja, no pasa nada. Con sal y chile, miren, riquísimo, ¿verdad? Ok, entonces ¿sí está clara la tarea? ¿Sí está claro el experimento? Sinceramente no lo entendí. No la entendiste, Guillermo. ¿Mande? Benito. No, yo sí lo entendí. Benito no fue el que lo entendí. Ok. Pero vamos a simular el movimiento de la Tierra. Sí, vamos a agarrar una naranja y le vas a dibujar los continentes. Le vas a dibujar los continentes, como si fuera la Tierra, como si estuvieras imitando el globo terráqueo.
¿sí? Además, si quieres la pintas de azul, en la parte que no tenga continentes, para que sean los océanos. Sí, lo voy a tener que hacer con carbón porque aquí donde estoy no hay nada. Ok, pues delineas nada más los continentes, ¿no? O sea, pintas los continentes. Tampoco quiero una obra de arte así que se vea un mapamundi, ¿no? Un mundo de esos que luego muestran en las películas que tienen los escritorios, los maestros. No, 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 no. No. Que nos dé la idea del continente, ¿no? Tampoco quiero un manchón negro, nada más. No, que nos dé la idea del continente americano, el europeo, el africano y el asiático juntos, y Oceanía, que está abajito del continente asiático, ¿no? La vamos a colgar con un hilo, y vamos a poner una lámpara de mano. Esa sí la tienes, sí la debes de tener, tu lamparita que usas en tus operativos, y vas a ponerla a la distancia lo más cercano que puedas, que afoque la mitad de la naranja, ¿sí? Que alumbre la mitad de la naranja. Si lo pones muy pegado, pues solo va a alumbrar el diámetro o más bien el perímetro de la lamparita, ¿no? Entonces la vas a ir alejando hasta que quede iluminada la mitad de la naranja. Y entonces con las yemas de los dedos le vas a dar un pequeño movimiento al hilo para que vaya girando la naranja. Ese experimento lo van a grabar con su celular y me van a mandar el video, ¿no? O sea, ¿cuánto más va a durar el video? 1 minuto cuando mucho, ¿sí? Ya después pelan la naranja y se la comen con sal y chile y listo, se acabó. No pasó nada. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces seguimos. Ya vimos lo que dijo Nicolás Copérnico. Dice: el movimiento es uno de los fenómenos naturales más cotidianos y la humanidad ha tenido interés en su estudio desde las antiguas civilizaciones, como los egipcios, babilonios, sumerios, griegos, etc. Los primeros movimientos que asombraron a la humanidad fueron aquellos que hacían los astros, el sol, la luna y las estrellas, pues se dieron cuenta que seguían ciertos patrones y le dieron una utilidad a estos descubrimientos relacionándolos con el cultivo y la navegación. Por ejemplo, se dieron cuenta que en ciertas épocas del año el sol está más cerca de la Tierra y en ciertas épocas del año está más lejos. Curiosamente, y contra todo lo que se pueda pensar, en la época de frío es cuando la Tierra está más cerca del Sol, y en la época de calor es cuando la Tierra está más lejos del Sol. Y eso tiene su explicación con respecto a lo que les decía de la lamparita. Si ustedes la acercan mucho a la naranja, van a ver que es menor el perímetro que alumbra, es menor. Entonces eso hace que el resto de la naranja pues esté más fría, ¿no? Eso hace que haya más frío en la Tierra. Cuando está más cerca el sol alumbra menos, ¿ok? Entonces eso fue una parte. En la otra parte fue que se dieron cuenta de la luna, que hay veces que se ve la luna llena, hay veces que se ve más pequeña, hay veces que no se ve. Y cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva, pues la marea sube. Me van a decir, no es cierto, solo cuando hay luna llena. No, también sube cuando hay luna nueva. Y esto es normal, porque cuando hay luna llena en este lado del mundo, al lado opuesto del mundo hay luna nueva. O sea, no se ve la luna. Cuando aquí sube la marea, hay un efecto de reflejo al otro lado de la Tierra, y también la marea sube de aquel lado. Entonces, cuando aquí tenemos luna nueva, quiere decir que al otro lado del mundo, o sea, exactamente donde están nuestros antípodas, hay luna llena,
y la luna llena ahí hace que suba la marea, y por lo mismo aquí, por el efecto del reflejo, aquí hay un aumento de marea. ¿Sí? Y se dieron cuenta de eso, y se dieron cuenta de muchas otras cosas, ¿no? De ahí que los primeros calendarios eran lunares, y pues obviamente eran meses de 28 días. El único que conserva su originalidad es febrero, y hasta eso cada 4 años la pierde, ¿eh? ¿Sí? Eran meses de 28 días. Si ustedes siguen un calendario lunar, van a ver que es más exacto que un calendario solar, o que un calendario gregoriano, como es el que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces tenemos ahí otra parte de lo que se dieron cuenta. Se dieron cuenta que hay épocas en que es conveniente sembrar, hay épocas en que es conveniente cosechar, etcétera. Se dieron cuenta de las estrellas, de cómo se ven sus posiciones, cómo se mueven durante la noche, porque, bueno, no se mueven, sino que por el movimiento de rotación de la Tierra, vemos como que se mueven las estrellas. Entonces ahí vamos viendo que nos pueden servir para guiarnos, y vemos cómo se va desplazando la estrella, y con los famosos compás y sextante que utilizaban los marinos anteriormente, pues podían ubicar bien dónde estaban, en qué posición estaban, en qué cuadrante estaban, y hacia dónde se deberían dirigir para llegar a la costa, ¿no? Y les servía para la navegación. Los primeros sextantes eran muy sencillos, eran prácticamente 2 palitos nada más que medio movían ahí, y luego los reenfocaban para saber para dónde tenían que moverse, ¿no? Ya después los fueron haciendo más sofisticados, y hasta que ahorita pues ya no se usa eso, ¿no? Se usa otros sistemas de navegación. Hay algunas personas que sí saben utilizarlo, pero la mayoría no, ¿no? La mayoría no sabe. Pero sí se pueden guiar por los astros. Dice, sin embargo, el concepto de movimiento, como actualmente lo conocemos, se estableció hace pocos siglos de manera más formal, con una destacada participación de grandes científicos como Galileo Galilei e Isaac Newton, hasta científicos más modernos como Albert Einstein. ¿Sí? Hay que recordar que Galileo Galilei e Isaac Newton, incluso Nicolás Copérnico, se enfrentaron muy fuertemente a los sistemas de gobierno que incluían al clero, y pues sus descubrimientos de ellos, sus teorías, sus leyes, contradecían a lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice el clero, que pues el punto central es la tierra, y todo lo demás se mueve alrededor de la tierra, ¿no? Hay una narración de una batalla ahí de los israelitas en contra de no me acuerdo qué ejército, que cuando Moisés abría los brazos en forma de cruz, empezaban a ganar los israelitas, y cuando bajaba los brazos empezaban a perder. Entonces subieron 2 personas y les sostuvieron los brazos en cruz, pero como les faltaba mucho tiempo, se detuvo el sol hasta que terminó la batalla, y ganaron los israelitas, ¿no? Y al otro lado del mundo, en esta parte del mundo, hay algunas narraciones que dicen que hubo un día entero y un poco más que no salió el sol. son narraciones coincidentes, ¿no? En ambos el que se detuvo fue el sol. O sea, en un lado el sol no se movió, no se ocultó hasta que terminaron la batalla, y en el otro lado el sol no apareció, no salió.
en ambos casos se habla del movimiento del Sol. Entonces, cuando Galileo Galilei e Isaac Newton dicen, no, espérense, es que los que se mueven son los astros, es la Tierra, no es el Sol, entran en controversia, ¿no? Tuvieron muchísimos problemas, estuvieron a punto de perder la cabeza, incluso se tuvieron que desdecir ante el clero para salvar sus vidas. Y uno de ellos dijo, al final dijo, y sin embargo se mueve, ¿no? Para que o sea, dando a entender que pues lo que él decía en ese momento estaba aceptando que no se movía, pero que sin embargo sí se mueve, ¿no? Ok, en sus inicios la física se consideraba una ciencia dependiente de la filosofía. Entonces las matemáticas ocupaban un lugar preponderante en la descripción y análisis de la naturaleza, hasta que se hace una separación formal. Sin embargo, las matemáticas forman parte importante en el desarrollo de la física. O sea, la física y las matemáticas van de la mano, van de la mano, no se pueden separar una de la otra. Tan es así que las fórmulas físicas son exactamente igual a las fórmulas algebraicas, a las ecuaciones algebraicas, y se resuelven de la misma manera. ¿Sí? Así es que si sabemos despejar una ecuación algebraica, pues sabemos despejar una fórmula física. Si aprendemos a despejar una fórmula física, aprendemos a despejar una ecuación algebraica. Y esto es algo tan simple como pues que le cambiamos de nombre nada más a las piezas, pero el movimiento es exactamente lo mismo. ¿Sí? El movimiento que vamos a realizar, las operaciones que vamos a realizar son exactamente las mismas. Lo vamos a ver casi al final del tema. Vamos a poder ver este punto que les acabo de comentar, ¿no? Ok, en este bloque revisaremos cómo muchos fenómenos físicos se cumplen con cierta regularidad, y en ello las matemáticas han sido una importante herramienta para hacer cálculos y predicciones de mayor precisión. El estudio del movimiento está enmarcado dentro del área de la física llamada mecánica. Entonces, en física, cuando hablamos de mecánica, no hablamos precisamente de mecánica automotriz, de mecánica aeronáutica, de mecánica... No, estamos hablando de mecánica en general, de movimientos. Estamos hablando de movimientos, de acciones, de reacciones. ¿Sí? El movimiento lo estudia precisamente la mecánica. En este bloque estudiaremos los fenómenos realizados con el movimiento unidimensional de los cuerpos, desde que están en reposo hasta que alcanzan cierta velocidad a partir de que imprimen cierta aceleración, hasta el movimiento en dos dimensiones, lo que es el tiro horizontal. Los cuerpos en caída libre, el tiro parabólico y el movimiento circular, pero siempre en dos dimensiones, cuando mucho. O sea, vamos a ver una dimensión o dos dimensiones. No vamos a entrar todavía a tres dimensiones. El movimiento lo vamos a ver sencillo, simple. ¿Con qué propósito empleas y aplicas elementos de la cinemática en el contexto natural y su relación con la naturaleza de las fuerzas involucradas que generan el movimiento de los cuerpos, haciendo énfasis en la comprobación experimental de los diferentes tipos de movimiento, identificando sus características en una y dos dimensiones, estableciendo la diferencia entre cada uno de ellos? Ok, aquí hay un examen diagnóstico que tenemos que resolver, ¿sí? Y se los voy a poner ahorita en la pantalla.
Se los voy a poner ahorita en la pantalla. Ok, aquí está. No sé si lo alcanzan a leer o se los aumento un poquito. Aumentalo. Sí, ¿verdad? Ok, ahí ya lo pueden leer. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Dice, responde a los siguientes cuestionamientos con base en lo aprendido en el curso de física en secundaria y tu experiencia en la vida. O sea, en secundaria vieron algo de física, tal vez no con el nombre de física, tal vez con el nombre de ciencias naturales. ¿Sí? Les voy a dar un minuto para que vayan copiando las preguntas. Por ejemplo, un minuto para que copien estas dos preguntas. La 1 dice, menciona para ti qué es el movimiento. 2, menciona los tipos de movimientos que conoces. Ok, ¿ya las copiaron? No. No, cópienlas rapidito. ¿Listo? Voy a pasar a la 3 y la 4. Bueno, ahí está 3, 4, 5 y 6. Aquí se fue una palabra mal. Aquí está. Bien, dice, ¿qué diferencias, la 3, qué diferencias encuentras entre distancia y desplazamiento? ¿Cuál es el significado de trayectoria? Esta evaluación es diagnóstico, no crean que les va a contar para su calificación, que si les sale mal, no se pongan a investigar, sino lo que recuerden de la secundaria o lo que ustedes entiendan, lo que ustedes crean, porque esto es un diagnóstico nada más, es para que ustedes vayan viendo posteriormente en el tema y en los temas subsecuentes qué tanto aprendieron, qué tanto saben, qué tanto comprenden las cosas, porque a veces podemos confundirnos. Por ejemplo, distancia y desplazamiento, ¿no? Pues es que se desplazó de aquí a acá, ¿qué distancia es, no? A ver, espérate, no, hay diferentes conceptos ahí, ¿no? Ok, el 5 dice, ¿qué diferencias encuentras entre rapidez y velocidad? El 6, ¿qué entiendes por aceleración? Y este es un concepto que muchas veces lo entendemos, pero se nos hace difícil explicarlo. La aceleración. Ok, ¿ya tienen las 4 preguntas? No son las 6 que se van a hacer o nada más 4. No, que si ya copiaron estas 4. No, cópienlas rapidito. Para que yo pase a las siguientes preguntas. Son poquitas, son como 200 nada más. Esas son para el domingo de resurrección, ¿verdad? No, son para el sábado de gloria.
Hombre, doctor, ya está prohibida en esta religión. Ok, listo, ya las tienen. Solo es copiarlas, no es contestarlas ahorita, es copiarlas. ¿Sí? Después las vamos a contestar. O bueno, después las van a contestar. Después les voy a dar 15 minutos para que las contesten. Ahorita nada más que las copien. Vamos a ver, la 7 dice, menciona 3 fenómenos que ocurren a tu alrededor donde exista movimiento rectilíneo. La 8, ¿por qué los objetos caen al piso? No vayan a poner porque lo suelto. ¿Sí? No, ¿por qué caen al piso? Menciona 3 fenómenos, esta es la 9, menciona 3 fenómenos que ocurren a tu alrededor donde exista movimiento parabólico. La 10 dice, menciona 3 fenómenos que ocurren a tu alrededor donde esté presente un movimiento. Ok, son esas 10 preguntas. Son esas 10 preguntas las que tenemos que resolver. ¿Sí? Ahí está ya. Perdón, movimiento circular. La 10, complementando la 10, es movimiento circular. ¿Sí? Menciona 3 fenómenos que ocurren a tu alrededor donde esté presente un movimiento circular. ¿Sí? Ok, cópienlas. Cuando ya hayan copiado las 10, avísenme para que empiecen a correr los 15 minutos que les voy a dar para que resuelvan esta evaluación diagnóstica. ¿Sí? Esto es un diagnóstico nada más. ¿Ya copiaron hasta la 10? No,
me apareció un mensaje de 10 minutos para volvernos a conectar. ¿Qué pasó? Ah, perdón, es que pensé que estábamos en Zoom. No, 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 no. Íbamos a cantar el de saludo por la campana. No, no. Por eso no trabajo en Zoom. Bueno, es uno de los motivos por los que no trabajo en Zoom. Por eso te da 40 minutos y se corta, ¿no? Entonces, Ya está, Meet ya no está, se ¿no? corta. Ok, vamos a darles 15 minutos para que puedan responderlo. Y pasando los 15 minutos, me lo mandan por WhatsApp. Sí, me lo mandan por WhatsApp para que lo chequemos. ¿Sabes? Lo checamos así rápidamente y ya después ya después seguimos con el tema, ¿ok?
Ok, en 5 minutos me mandan sus cuestionarios al WhatsApp como los tengan, ¿eh? En 5 minutos.
ya empezaron a llegar. Ya empezaron a llegar los cuestionarios. Mándenme ya sus cuestionarios como estén. ¿Sí? Acuérdense que eso solo es diagnóstico y a ustedes les va a servir para checar qué tanto habían captado, qué tanto manejan hasta ahorita, etcétera. No va a contar para la calificación, ¿sí? No va a contar para su calificación. No quiere decir que si le salieron mal las preguntas, pues ni modo, está mal y sacaron. No. Aquí no hay reprobados, ¿sí? Aquí no hay reprobados. Entonces, mándenmelo ya así como lo tengan. Y vamos a continuar con el tema. Vamos a ver nociones de movimiento. Movimiento, cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo con un observador. Proviene del latín motus us, participio de moveo. ¿Sí? Es de acuerdo a un observador. ¿Sí? Esto que quede muy en claro, porque para una persona puede no haber movimiento y para otra persona puede haber movimiento, dependiendo del observador. ¿Sí? Entonces, movimiento, cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo con un observador. Ok. Decimos que un cuerpo está en movimiento con respecto a otro cuando su posición respecto a ese cuerpo cambia con el transcurrir del tiempo. Esta forma de definir el movimiento nos obliga a tomar siempre algún cuerpo o, en general, un punto como referencia con respecto al cual analizar el movimiento. ¿Sí? Y esto, miren, un ejemplo clásico de esto es la regla de los 3 segundos, que ahora la maneja Tránsito del Estado como de 2 segundos. ¿En qué consiste esa regla? Cuando yo voy manejando en carretera, para saber si voy guardando mi distancia correcta con el vehículo que va delante de mí, independientemente de la velocidad a la que yo vaya, se trata de fijar un punto que esté fijo, válgase la redundancia, que esté fijo para ambos vehículos. Y cuando el primer vehículo, el vehículo de adelante, pase frente a ese punto, yo voy a contar 3 segundos. Si antes del tercer segundo ya rebasé yo ese punto, quiere decir que estoy muy cerca. Si tuviera que frenar de golpe, a lo mejor no alcanzo a frenar y me voy a estampar con él. Entonces tengo que dejar que se aleje un poquito. Si a los 3 segundos estoy llegando al punto fijo, quiere decir que estoy a buena distancia. Estoy a la distancia correcta. Si después de los 3 segundos llego al punto, pues quiere decir que tengo más distancia, ¿no? Mucha más distancia. Para poder tener un accidente de colisión con el vehículo de adelante, tendría que no darme cuenta que frenó el otro y llegarle, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo transcurre un movimiento con respecto a una posición y con respecto a 2 observadores, en este caso. ¿Sí? Sistema de referencia. Cualquier cuerpo o punto que se relaciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Por ejemplo, imagínense que va un autobús transparente. Y ustedes están parados en la calle y hay otra persona sentada
dentro del autobús y una persona parada dentro del autobús. Y a la persona parada se le cae un libro de la mano justo cuando están pasando frente a ustedes. Para ustedes, el libro va a describir un movimiento parabólico, va a parecer que cayó hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando cambie el ángulo de visión, ustedes van a ver que el libro se movió hacia adelante. Para un espectador que está dentro del mismo vehículo, va a ver que el libro simplemente cayó en línea recta, en caída libre. ¿Sí? Simplemente se movió en caída libre. Y si hubiera un tercer espectador que va moviéndose más rápido que el autobús y observa el movimiento del libro, entonces observaría que el libro hace un giro parabólico hacia atrás. O sea, cae hacia atrás de la persona. ¿Sí? Eso se llama sistema de referencia. O sea, ¿referente a qué estamos viendo el movimiento? ¿En referencia a qué? ¿Sí? Entonces, ahí estamos poniendo 3 puntos de referencia. Ustedes que están en la banqueta, el que va dentro del autobús y el que va en otro vehículo que va más rápido que el autobús. Y es lo mismo que decimos, bueno, si vamos en un tren bala que se mueve a 200 kilómetros por hora y vamos caminando, ¿a qué velocidad vamos nosotros? ¿Sí? ¿A qué velocidad vamos? ¿A qué velocidad nos estamos moviendo? Bueno, depende de dónde lo midamos. Si lo medimos dentro del mismo tren bala, pues vamos, no sé, a cuando mucho 5 kilómetros por hora, ¿no? Más o menos. Si va una persona, que está una persona parada afuera del tren y ve cómo caminamos, dice, no, va volando, va más rápido que el tren, o sea, para poder moverse y avanzar dentro del tren, pues tiene que moverse más rápido que el tren. Son sistemas de referencia. Tenemos aquí movimiento y reposo, entonces son relativos, porque dependen de dónde se ubique el observador. Para 2 observadores diferentes, un mismo cuerpo puede estar en reposo y en movimiento a la vez. Por tanto, al analizar el movimiento de un cuerpo, es necesario indicar en relación con qué otros cuerpos se refiere el movimiento. Y es lo que les decía, por ejemplo, nosotros estamos afuera y vemos que pasa un vehículo con personas adentro y bueno, esas personas van en movimiento para nosotros. Pero para las demás personas que van dentro del mismo vehículo, pues todos van en reposo. ¿Sí? Ahorita nosotros se supone que estamos en reposo. Sin embargo, para un astronauta, nosotros estamos en movimiento. Es más, hasta para un cosmonauta. Estamos en movimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo junto con la Tierra. Si no nos moviéramos junto con la Tierra, nos caeríamos al espacio. ¿Sí? ¿Por qué se cae la gente cuando tiembla? Dicen, porque pierde el equilibrio. No, bueno, sí pierde el equilibrio, pero ¿por qué lo pierde? Porque cambia el movimiento de la Tierra y la inercia que llevamos nos hace perder el equilibrio. ¿Sí? Si ustedes van caminando en una banda y de repente la banda la jalan hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes van a perder el equilibrio. No sé si han visto la competencia que hacen en TV Azteca de Reto 4 Elementos. En la pista de aire hay una parte donde tienen que pasar por un cilindro que está girando
está girando horizontalmente, ¿no? Y y va caminando, las personas van caminando y tienen que ir conservando el equilibrio para no caerse de ese cilindro, porque literalmente se va girando hacia la derecha y estos tienen que caminar de frente, ¿no? Entonces les va quitando el equilibrio en ese movimiento que se hace, ¿sí? Entonces ahí es otro ejemplo que podemos ver de este tipo de fenómenos que suceden a diario y todo el tiempo. La mecánica es la rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento. Se divide en cinemática y dinámica, ¿sí? Como veíamos en el bloque anterior, cuando hablamos de las subdivisiones de la física, veíamos que había cinemática y dinámica, ¿verdad? Entonces la mecánica se subdivide en cinemática y dinámica. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimientos de los objetos sin atender las causas que los produjeron. O sea, solo el movimiento. No me interesa qué lo ocasionó. Solo me interesa el movimiento en sí. Ok, en el siguiente dibujo, en el dibujo que les voy a mostrar ahorita, pueden observar con respecto a la casa, se mueve el niño y el perro, mientras que los árboles y las montañas están en reposo. El niño está a la izquierda de la casa. Con este ejemplo podemos concluir que el movimiento de un cuerpo dependerá de su punto de referencia. ¿Sí? Aquí está el dibujo. Aquí está, ahí está el niño, el perro. Y bueno, es un dibujo, obviamente no se mueven literalmente, pero se aprecia que están en movimiento. Cuando que los árboles, las montañas, incluso el sol, pues están en reposo. Las nubecitas de humo que van saliendo de la chimenea de la casa también deben estar en movimiento, ¿no? También se mueven. Y se mueven en relación a la casa. Ok. Así, cuando Nicolás Copérnico construyó su modelo heliocéntrico para explicar el movimiento de los planetas, el Sol y la Tierra, señaló que el Sol está en reposo y los planetas, incluyendo a la Tierra, giran alrededor de este. Tenía como punto de referencia al Sol y por lo tanto la Tierra y los planetas giraban alrededor de él. ¿Sí? O sea, giraban alrededor del Sol. Pero si su punto de referencia hubiera sido la Tierra, hubiera notado que el Sol gira alrededor de ella. Ambos enunciados son válidos, dependen de dónde se sitúe el observador. ¿Sí? O sea, si nada más vamos a fijarnos en el Sol y la Tierra y nosotros ubicamos nuestro marco de referencia en la Tierra, vamos a ver que el que se mueve es el Sol. ¿Sí? Porque vemos que sale por el este, se oculta por el oeste. ¿Sí? Y bueno, si nuestro punto de referencia está en la Tierra, pues el que se mueve es el Sol. Si nuestro punto de referencia es el Sol, vamos a ver que el que se mueve realmente es la Tierra. Y que va girando, hace dos movimientos, ¿no? El de rotación, que es el que da origen del día y la noche, y el de traslación, que es el que hace que se vaya generando las estaciones del año. ¿Sí? Si nosotros situamos el punto de referencia en la Tierra, vamos a ver que hay planetas
que giran alrededor del Sol y hay planetas que giran alrededor de la Tierra también. ¿Sí? Vamos a ver que su órbita tiene dos focos, un foco está en el Sol y el otro foco está en la Tierra. Pero esto realmente es un poco pues de enfoque, o sea, es de enfoque como lo que estamos estudiando, porque si nosotros observamos, ponemos el punto de referencia fuera del sistema solar, pues vamos a ver que todos los planetas están girando alrededor del Sol y el Sol además se está moviendo por otros lados, ¿sí? Se está moviendo por otros lados. Ok, tanto trabajo que les costó a Newton y a Galileo Galilei convencer al mundo de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, para que llegue Albert Einstein con su teoría de la relatividad y diga, bueno, es que todo es relativo. O sea, depende del marco de referencia del cual lo midas. O sea, si lo mides desde la Tierra, el que se mueve es el Sol. Y nosotros, ay, tanto trabajo para que tú vengas a echar a perder nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad. Es una realidad. Depende el movimiento entonces del marco de referencia o del sistema de referencias donde lo estemos midiendo. Casi siempre nuestros estudios del movimiento se hacen considerando a la Tierra como punto de referencia, un observador inmóvil en la superficie de la Tierra. Siempre que utilicemos otro punto de referencia, hay que indicarlo expresamente, ¿sí? O sea, siempre vamos a hablar de que estamos fijos sobre la Tierra. Ya sabemos que no estamos quietos. Sabemos que no estamos quietos realmente. Estamos en movimiento. Bueno, y hay un experimento muy gracioso que se trata de poner una rueda que está girando dentro de un maletín cerrado. Y nosotros vamos caminando con ese maletín. Aparentemente el maletín está pues en reposo, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a doblar hacia, por ejemplo, hacia la izquierda, lo llevamos en la mano derecha y doblamos hacia la izquierda, el maletín nos jala hacia la derecha por el movimiento interno que tiene, que a eso le llamamos inercia. Pero bueno, ese es otro punto, ¿sí? Un elemento del movimiento es la trayectoria. Trayectoria de un cuerpo. Línea imaginaria que recorre el cuerpo durante su movimiento. La trayectoria se determina siempre respecto al sistema de referencia. En esta fotografía podemos observar la trayectoria que van formando los aviones por la estela de humo que dejan detrás de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí vemos la trayectoria que lleva, y eso creo que lo hemos observado, sobre todo de chavitos. Tenemos mucho la costumbre de voltear al cielo y luego vemos aviones que van dejando su estela, ¿no? Podemos verlo. En el mar, pues vemos una lancha va avanzando y va dejando su estela. Esa es la trayectoria que lleva. Siempre nos va indicando eso, ¿no? Cuando la trayectoria es una línea recta, se dice que el movimiento es rectilíneo. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, los competidores corren en línea recta, cada uno por su carril hasta completar su recorrido. Cuando la trayectoria es un círculo, decimos que el movimiento es circular. Por ejemplo, si hacemos girar un objeto atado a una cuerda, se realiza un movimiento circular. Y este movimiento circular era utilizado, por ejemplo, por las ondas para cacería, para la guerra incluso, se utilizaban mucho las ondas. Con una onda mató David a Goliat, ¿sí? Y se hace el movimiento circular para lanzar la piedra.
O sea, es un movimiento circular para darle impulso, para darle fuerza. ¿Sí? La trayectoria de un cuerpo lanzado con un ángulo y desde una superficie horizontal es una parábola. Por ejemplo, en el fútbol, al realizar un tiro libre por encima de la barrera, hay que pegarle al balón con cierta inclinación para que pueda pasar por encima de la barrera, haciendo el balón un movimiento parabólico. Y no solo en fútbol, también en béisbol, por ejemplo, para batear, cuando batean, normalmente la bola sale hacia arriba y hace una parábola. Es raro cuando hace una parábola hacia abajo y se va media rara, ¿no? Pero por lo general es una parábola. Sale hacia arriba y hace una parábola. Por eso es que muchas veces la pueden cachar en el aire. La Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, describe una elipse y se llama movimiento elíptico. Que realmente esta figura está mal, porque el Sol no está al centro de la elipse. Hay que recordar que una elipse tiene dos focos y el Sol está en uno de los focos de la elipse. ¿Sí? En uno de los focos. Distancia. Longitud de la trayectoria que describe un cuerpo. Esa es la distancia. Longitud de la trayectoria que describe un cuerpo. Desplazamiento. Cambio de exposición que experimenta un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final. Y muchas veces el desplazamiento es menor a la distancia recorrida. Un ejemplo es cuando vamos en el carro y están cerradas las calles, ¿verdad? Tenemos que dar un rodeo para llegar a un punto y recorrimos más distancia que el desplazamiento que tuvimos realmente. ¿Sí? Se dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que los une. Entonces ahí vemos, ¿no? Ese es el desplazamiento y la distancia sería la misma. Pero bueno, aquí tenemos dos dibujos que nos ayudan a conceptualizar los términos de distancia y desplazamiento. Sí. Perdón, profe, es Sí. que el internet bueno, hace rato, creo que como 30 minutos, estaba hablando así y estaba haciendo la tarea y se me va el internet. Ajá. Y vuelve, pero el problema es que a pesar de tener las rayitas no me deja acceder a nada, o sea, literalmente es como, no daba conexión a Wi-Fi, o sea, sí estaba el Wi-Fi, pero no daba acceso a internet. Entonces estaba así batallando hasta que ahorita se me volvió el internet y ya me dio wifi y con el internet. Bueno, ok. Entonces estaba explicando de la trayectoria y la distancia, que son dos cosas diferentes. La distancia y el desplazamiento, que son dos cosas diferentes. La distancia es la longitud de la trayectoria que describe un cuerpo. Y el desplazamiento es un cambio de posición que experimenta un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Sí? Y que estos conceptos los podemos visualizar aquí. Aquí tenemos la distancia, la trayectoria y lo que es el desplazamiento en sí. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Toda esta trayectoria es la que siguió el cuerpo. Esa es la distancia recorrida y el desplazamiento solo es esto. Entonces está más corto el desplazamiento. Algo similar a lo que veíamos con los vectores. ¿Sí? A lo que veíamos con los vectores. A final de cuentas, estos son vectores también. Okay. Como podrás darte cuenta, en los dos ejemplos se recorre una distancia mayor
al desplazamiento que hace cada objeto. Por lo tanto, no es lo mismo distancia que desplazamiento. El desplazamiento lo podemos representar con la siguiente fórmula. Desplazamiento delta x igual a posición final del objeto xf bueno, ¿sí? Menos posición inicial del objeto xy. Esto es delta f igual a xf menos xy, o sea, posición final menos posición inicial. Ese es el desplazamiento. Recuerda que en física la letra griega delta significa siempre un cambio. Si el signo de delta x es positivo, indica que el objeto se está desplazando en dirección positiva de x. Si es negativo, es porque el objeto va en dirección negativa de x. O sea, en otras palabras, si es positivo, se está desplazando hacia la derecha. Si es negativo, se está desplazando hacia la izquierda. ¿Ok? O sea, son dos cosas diferentes que nos pueden ayudar a entender esto, ¿no? Acuérdense que en la recta numérica o en el plano cartesiano, la X es la horizontal y a partir del cero, del origen, hacia la derecha son los números positivos y hacia la izquierda son los números negativos. ¿Ok? Ejemplo. Determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Aquí tengo A es XY, B es XF. ¿Sí? A está a 30 metros y XF o B está en 80 metros. Entonces, dice delta X es igual a XF menos XY, o sea, delta X es igual a 80 metros menos 30 metros. Esto quiere decir que se desplaza 50 metros hacia el este. ¿Ok? O sea, hacia la derecha. En el plano cartesiano es hacia el este. En la recta numérica igual, es hacia el este. Aquí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Dice, determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Solución. Delta X es igual a XF menos XY. Delta X es igual a 10 metros menos 60 metros. O sea, vean que la A está más adelante que la B. Delta X es igual a menos 50 metros. Como delta X es negativa, indica que va hacia el oeste. ¿Sí? O sea, el objeto se mueve hacia acá, hacia la izquierda. Determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Desde aquí hasta aquí. Ok. Este está a 40 metros y este está a menos 70 metros. Entonces, decimos delta X es igual a XF menos XY. O sea, delta X es igual a menos 70 metros más 40 metros. O sea, delta X es igual a menos 110 metros. Como delta X es negativa, indica que va hacia el oeste. ¿Sí? Como ven, las operaciones que hacemos son sumamente sencillas. Otro ejemplo más. Dice, determina el desplazamiento del objeto que se mueve desde el punto A hasta el punto B. Y aquí tenemos A está en menos 90 metros y B está en 50 metros. Entonces, XF menos XY es igual a 50 metros menos 90 metros. O sea, delta X es igual a 140 metros hacia el este. ¿Sí? Aquí entra la ley de los signos para poder hacer la resta. ¿Sí? Movimiento en una dimensión. Bueno, estos movimientos, estos ejemplos que vimos ahorita, son de movimientos en una dimensión. Pero vamos a ver esto. Dice movimiento rectilíneo uniforme.
A menudo utilizamos indistintamente las palabras rapidez y velocidad, pero en el estudio de la física, cada una tiene un concepto en particular. Rapidez, distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo. Es una cantidad escalar porque se define con una magnitud y una unidad de medida. Esa es la rapidez. Su fórmula es rapidez igual a distancia entre tiempo, esto es R igual a D sobre T, y sus unidades son metros sobre segundo o kilómetros sobre hora o por hora. Por ejemplo, 15 kilómetros por hora, 8 metros por segundo. Y no es que cambie el signo de operación. Cuando decimos por ejemplo, 15 kilómetros por hora, en realidad deberíamos decir 15 kilómetros cada hora. ¿Sí? Son 15 kilómetros entre una hora. Recorrió 15 kilómetros entre una hora. Pero coloquialmente decimos 15 kilómetros por hora. Estamos acostumbrados a ello. Velocidad. Desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. Aunque también es el desplazamiento que experimenta un cuerpo en la unidad de tiempo, pero esta es una magnitud vectorial, la velocidad. Su fórmula es velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, esto es vector velocidad es igual a vector distancia entre tiempo, porque el tiempo no es un vector, y sus unidades son metros sobre segundo o kilómetros por hora. ¿Sí? Por ejemplo, 125 kilómetros por hora hacia México, o 10 metros sobre segundo al sur. ¿Sí? O sea, lleva dirección y sentido. Esta fórmula la podemos poner en un triángulo para calcular cualquiera de las tres variables presentes, tapando la variable que queramos conocer o despejando la variable que queramos conocer. Por ejemplo, si queremos conocer la velocidad se tapa la B o se despeja la B y queda velocidad es igual a distancia entre tiempo. Si queremos conocer la distancia, se tapa la D y queda distancia es igual a velocidad por tiempo. Si queremos conocer el tiempo, se tapa la T y queda tiempo es igual a distancia entre velocidad. Analizaremos varios ejercicios de velocidad. Recuerda que las unidades siempre deben estar expresadas en la misma unidad de medida. De no ser así, tienes que realizar las conversiones correspondientes. Por ejemplo, un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Calcula su velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo. Ok, la distancia es 2 kilómetros, el tiempo son 15 minutos. ¿Cuál es su velocidad? Ok, entonces ya dijimos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, velocidad es igual a 2 kilómetros entre 15 minutos, o sea, 0.1333 kilómetros por minuto. O sea, velocidad es igual a 1333 kilómetros por minuto por 60 minutos que hacen una hora, es igual a 8 kilómetros por hora. Ahora, 8 kilómetros por hora es igual a un metro, bueno, a 1000 metros, 8 kilómetros son, o sea, 1 kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Y bueno, y tenemos las horas, ¿no? Entonces, una hora entre 36 segundos, entre 360 segundos, aquí le falta un 0, entre 3600 segundos, perdón, son 3600 segundos, da 2.22 metros sobre segundo.
O sea, el resultado, el corredor avanza 2 kilómetros en 15 minutos a una velocidad de 8 kilómetros por hora o 2.22 metros sobre segundo. Ahora, un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de hasta 35 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? Ok, tenemos velocidades igual a 35 kilómetros por hora y el tiempo son 2 minutos. Ok, entonces vamos a ver las unidades, que son kilómetros entre hora, serían 1000 metros entre, bueno, 1 kilómetro por hora. Entonces nos quedaría, y una hora entre 60 minutos, o sea, nos quedarían 583.3 metros sobre segundo. La distancia serían 583.3 metros por minuto, y 2 minutos entre 1, esto entre 100, esto nos daría 1166.6 metros. O sea que el ciclista recorre 1166.6 metros en 2 minutos a una velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. Esto es en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Esto sabemos que ya por la experiencia y por lo que vamos a ver posteriormente, sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme realmente no existe como tal, a menos que lo hiciéramos en un tubo de vacío, porque hay fuerzas externas que nos impiden que nuestro movimiento sea uniforme realmente. ¿Sí? Si vamos midiendo, por ejemplo, un corredor, el caso del corredor, si vamos midiendo tramos más pequeños, vamos a ver que hay tramos que recorre más rápido y tramos que recorre más lento. ¿Sí? Esto no es tanto por el cansancio, sino porque está en pendiente la calle, porque sopló un poco de aire en contra del corredor o a favor del corredor, por múltiples fuerzas que pueden estar apareciendo durante el trayecto, ¿no? Entonces, se le llama movimiento rectilíneo uniforme, pero no es precisamente que sea así completamente uniforme, que no varía ni tantito, no. Sabemos que hay variaciones, pero como son variaciones mínimas despreciables, se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, también hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ir llevando variaciones uniformes. O sea, vamos a decir que recorre 10 metros a una velocidad X, 10 metros a una velocidad Y, los siguientes 10 metros vuelve a la velocidad X, los siguientes 10 metros a la velocidad Y. Y así va a ir haciéndolo uniformemente variado. Y tenemos también el movimiento uniformemente acelerado. Esto es un vehículo que se va a ir acelerando de manera uniforme, como por ejemplo en los arrancones, ¿no? En los arrancones se supone que es un movimiento uniformemente acelerado, porque no lleva una aceleración constante, sino que se va acelerando cada instante, se va acelerando más. Bueno, eso lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos lo que es aceleración. ¿Sí? Cuando es aceleración. Y aquí entra, en este tema de aceleración, entra también lo que es la fuerza de gravedad, la aceleración de la gravedad.
que es un movimiento uniformemente acelerado, la caída libre de un cuerpo, porque cada instante se va acelerando y va aumentando su velocidad, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte también, pero desafortunadamente tenemos poco tiempo, entonces no vamos a poder ahondar mucho en todo este tipo de movimientos. ¿Ok? Vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Me han comentado que todavía tienen pendientes varios ejercicios. Entonces nada más les voy a dejar de tarea el experimento de la naranjita con su lamparita para que podamos ver eso. Graban el video, por favor, y me lo mandan. ¿Sí? Me lo mandan lo antes posible. ¿Sale? Bien, entonces vamos a dejarla hasta ahí por hoy y nos vemos. ¿Puede ser con una manzana? Sí, pudiera ser con una manzana. Lo que pasa es que la naranja es un poco más parecida a la forma de la tierra, ¿no? Pudiera ser una manzana, pudiera ser una toronja. La manzana procura que sea lo más esférica posible, ¿sí? Que sea lo más esférica posible para que no haya tanta diferencia, ¿sí? Porque el detalle de la naranja o la manzana es la forma, ¿no? Por eso les decía yo una naranja, porque está más acorde. Pero bueno, si no tienes naranjas, tienes manzanas, busca la más redonda, la más esférica, mejor dicho, la más esférica, y con esa puedes trabajar. Si no tiene una naranja, pero tiene una toronja, bueno, pues lo pueden hacer igual. ¿Sí? No pasa nada. Ahora, no vayan a querer hacerlo con una uva porque está demasiado pequeñita. ¿Sí? Está demasiado pequeñita. Puede ser una ciruela, pero que sea una ciruela grandota. La más grande que consigan. No vayan a agarrar una que tenga unos 3 centímetros de diámetro, ¿no? Porque va a estar muy pequeña. ¿Sale? Incluso pueden trabajar en equipo. Para que se les facilite un poquito más, ¿no? Sí, diga, comandante Copela. No vayas a agarrar una sandía o un melón, ¿eh? Bueno, hasta un melón puede ser, ¿eh? Hasta un melón, porque es bastante esférico. Es bastante esférico el melón. Sí puede ser con un melón. Pero con una sandía, pues ya no, ¿verdad? Ya no. Y si es con un melón, bueno, pues después puede hacer su licuado de melón. Y listo, ya tiene su agua de limón, de melón. Ya tiene su agua de melón ahí para todo el día. Es muy saludable. Ok. Me veré obligado a ir a la pulpería mañana temprano. Sí, ¿verdad? Bueno, pues es parte de... Hoy sí no escuché Doña Refugio, ¿eh? Es que estaba muy atenta ahí tomando la clase, tomando notas, ¿verdad, Doña Refugio? Tiene el micrófono apagado, Doña Refugio. Sus fans la aclaman, Doña Refugio. No se escucha, Doña Refugio. Creo que está bajito su volumen. Ajá, Perdón, sí. le digo que aquí estoy pendiente de la clase, tratando de hacer lo más que se pueda. Profe, yo tengo una duda. ¿Será que el experimento no lo puedo hacer yo con Ya una verán que botella de pronto tequila? nos vamos ¿Hacerlo a ver. con qué? Esto ya... No, pero ¿por qué? No sé, ya tengo mi micrófono abierto. Sí, ahora sí escuchamos bien. Ajá, decías, digo, profe, ajá. Que si puedo hacer el experimento con una botella de tequila. No creo. O una de misil. No Hay creo. tequila, don Julio, que es redondito su envase. Es redondito, pero Lo puedo usar de pretexto porque pues, ya cuando termine el ejercicio... pudiera ser un cantarito de mezcal, eso sí, ¿eh? Ese sí es más esférico.
¿sí? Está bien, está bien. Mañana voy a la vinatería entonces. Ok, Es más peligroso la frutería que la vinatería. sí, ¿verdad? Ahí, Roberto. ahí es. No, es que fíjense, curiosamente, los indigentes que andan con sus botellitas y todo eso, no se enferman de COVID. Ya le dijo indigente a algo. No, no, es que véanlo, los indigentes que andan en la calle con sus botellitas, se pasan la botellita, la caguamean, ¿no? O sea, se toma uno y se la pasa al otro y andan todos juntos en bola, no usan cubrebocas, no se bañan, no usan gel antibacterial ni nada, y no se han enfermado de COVID, no se ha sabido de ningún indigente que fallezca en estos días por COVID. Con alcohol. Sí, pero es un término que no está popularizado de este lado. Le llaman inmunidad colectiva. Sí, Que ¿verdad? Como los, sí, que como significa los de- que se van transfiriendo Los van anticuerpos. sus sistemas, los anticuerpos, exactamente. Es como el de la basura, ¿no? El que trabaja en el camión de la basura Sí. también. Sí. ¿Eso Sí, no se también. enferman? No, no, no. Están resistentes, sus Su cuerpos tienen cuerpo, mucho anticuerpo. cuerpo. Sí, sí. Sí. En cambio, están los de la inmunidad policial. Los Pero ese ya es alcohólicos. otro. No, esa es impunidad, ¿no? Es Sí, impunidad. sí, ese ya es otro. Y es otra cosa. Ok, vamos a... Vamos a- ¿Para qué me revives? Estás viendo que yo estaba tan listo. Vamos a dejarla hasta ahí por hoy. La que le da cuerda. Sí, ¿verdad? ¿Para qué le dicen, para qué le hablan si saben cómo es? Ok, vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Nos vemos mañana en punto de las 7. Y si ya tienen su naranjita, su experimento, pues me lo mandan de una vez, ¿vale? Ok. Profesor, si puedes Sí. poner el link un poco antes, porque a mí me cuesta un poco de trabajo entrar. Ok, sí, Entonces, puedes meterlo 10 minutos más, porque me cuesta trabajo conectarme. ok, lo voy a tratar de mandarlo un poquito antes. Yo voy a tratar de Un mandarlo poquito, un unos 5 poquito. minutos antes, Ok, por favor. ok, perfecto. Gracias. Sale. Entonces, nos vemos mañana, cuídense mucho. Ya, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, señor. Vamos, gordo. Descansen.